ritmo muy del Espíritu Santo, creo yo. Y entonces, pues también eso significaba para nosotros dar un nuevo giro a la iglesia eh, en cuestión de personería jurídica que no la habíamos trabajado todavía, ya se trabajó. Y aprovechando que ya nos unimos a las iglesias River of Life, pues la iglesia va a cambiar su nombre a ese también. Ahí está el nuevo logo, el nuevo nombre de la iglesia. Yo les decía a los del grupo de alabanza, miren, a mí hemos sido comunidad bíblica, hemos sido la viña y hoy vamos a ser River of Life. Créanme que a mí no me importa cómo nos llamemos, mientras sea con ustedes. Entonces, eso es lo importante, somos una familia extendida, así nos queremos y el empaque es lo de menos. Y esta gente parece ser que pues su teología se parece a la nuestra y podemos trabajar bien con ellos y nos van a ayudar en las áreas que nosotros estamos flacos aquí. Entonces, gracias a Dios por este compañerismo. Y ahí hicieron un pequeño video para comunicar en las redes sociales. Le pueden dar play. Y ya, al punto. Con el primer cuadro otra vez, Nati. El que dice comunidad bíblica. No, pero no, ahí, deténelo. No se quiere detener. No se quiere. Es que ahí sí pareciera el meme de yo te extrañaré. No, perdón, ya quitan. Gracias. Comencemos pues. Me dicen que tenemos una visita hoy. Ya no jamás habíamos visto sonreír tanto a ese señor que está ahí en la par de ella. Susana, ¿verdad? Susana, mucho gusto, Susana. Yo soy Guillermo. Tómenle foto. Tómenle foto que nunca lo vemos sonreír. Sí tiene emoción, Sí, tiene su corazoncito. Y aquí adelante llorando. Bueno, comencemos. Ya después del bullying de la mañana. Como bien decía el pastor temprano, hoy es el Domingo de Ramos y hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención de esa misma historia, en esa misma línea. No es exactamente la entrada triunfal de Jesús, sino es un poquito más adelante. Hay unas frases que me gustaron bastante y en esas quiero meditar ahora porque creo que el Señor nos está llamando a un nuevo tiempo y a una nueva forma de ver las cosas. Y esta es una nueva forma que ha estado ahí siempre y que muchas veces nos negamos a usarla, pero ahí está, pero puede ser nueva para cada uno de nosotros esta mañana. Los invito a que busquen Mateo 21, versículos del 12 al 17, ya los vamos a leer. Oremos. Gracias, Señor, por esta mañana. Te pido que podamos abrir tu palabra con confianza, con libertad, que abras nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, y que todo lo que veamos en ella se traduzca en palabras, Señor, que no nos quedemos solamente con la información. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leamos el texto. Es demasiado común. Sí, es demasiado común. Leamos el texto. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños del templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús, ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús.
no han leído las escrituras, pues dicen, a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Y luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Mateo 21, versículos del 12 al 17. Sí lo dije al principio, ¿verdad? A veces vean, ustedes me conocen. Mateo 21, del 12 al 17. Les voy a dar unos segundos para que lo busquen. Y seguimos. Este pasaje es el que sigue justo después de la entrada triunfal de nuestro Señor en Jerusalén. Pasaje que justo como decía el pastor, comienza con una alabanza y termina con toda la gente diciendo, crucifíquenlo. Pero justo este pedacito donde Jesús entra e irrumpe en el templo, a mí me llamó mucho la atención por varios detalles. El detalle de los niños alabando, el detalle de las mesas. Yo siempre pienso, cuando me enojo, ¿qué haría Jesús? Y voltear mesas y golpear gente con un látigo siempre es una opción, al parecer, según la Biblia. Eh, y me gusta este pasaje porque tiene varios detalles que me hacen evaluar algunas cosas de mi propia vida. La primera parte, Jesús entra y arruina el negocio del templo. Voy a comenzar por ahí. Entra y arruina el negocio que hay en el templo. Dice que entró en el templo, comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Y yo noto, dice que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y me llama la atención, porque cambistas, porque había gente, yo buscaba la palabra en el diccionario y decía que podrían ser tanto como el cambio que uno hace al entrar a otro país, cambiar moneda, podría haber sido una moneda del templo, como cuando vamos a jugar videojuegos y tenemos que cambiar por token, ¿verdad? O, ¿ah? Sí, podría ser ese cambio como el cambio de una moneda de uso del templo o un cambio tal vez porque venía gente de otros países, pero también hay un uso de esta palabra que es banqueros. Y entonces ya no solo había gente que compraba el sacrificio, que por cierto el sacrificio solía ser lo mejor de lo que yo producía, ¿verdad? No era como que yo iba a ir a comprar el sacrificio, sino que yo iba a traerle a Dios lo que yo había criado. En este caso un animal. Ya había gente que compraba, gente que vendía y había gente que cambiaba moneda. Entonces el templo se había vuelto financieramente o económicamente algo más complejo de lo que debería ser, ¿verdad? No era así inicialmente. Inicialmente uno traía y era una expresión de gratitud. Señor, aquí te traigo mi esfuerzo, aquí te traigo mi trabajo, aquí te traigo muchos sacrificios. Se comían, no es como que los cortaban y se bañaban en la sangre. O sea, se comían y era este símbolo de estamos en paz con el Señor, estamos teniendo una comida con nuestro Dios. Y siempre que pasamos por algún lugar que están asando bastante carne, les digo yo a mis hijas, así ha de haber huelido el templo, les digo yo, que tengo olor a carne asada, todo eso. Era una celebración, era una comida con el Señor, era algo diferente a un negocio, a una transacción. Y esto es lo que se había convertido el templo. Se había convertido en algo más complejo de lo que debería ser. ¿Y qué hace Jesús al entrar en él? Destruye todo eso. Y eso involucraba destruir el esfuerzo de mucha gente que de verdad esto se había vuelto tal vez su forma de vivir. O tal vez de verdad habían ellos diseñado, yo me los imagino, ellos tenían ya tal vez un diseño de todo este modelo de negocio del sacrificio del templo. Y Jesús estaba desechando todo eso y estaba arruinándole el negocio a bastante gente. Y estaba arruinando algo que tenía cierta complejidad, bastante esfuerzo de ciertas personas. Y Jesús simplemente lo desecha. Eso es lo primero que pasa cuando Jesús llega al templo. Pero pasa otra cosa que me llamó la atención. No sé si ustedes recuerdan quiénes sacrificaban aves en el templo. ¿Quiénes eran los que sacrificaban aves? Los pobres. El que no tenía para dar un animal, un animal de ganado, no desganado, de ganado.
El que no tenía para dar un animal grande, bueno, tenés que hacerlo, daba un ave, ¿sí? Un pajarito. Y entonces me causó me llamó la atención que viene Jesús y yo me imaginé a una persona pobre que ese día había llegado a orar al templo y cuando vio a Jesús botando las palomas se quedó, ah, ya no voy a poder adorar hoy. Porque eso es lo único que yo podía venir a hacer, venir a sacrificar un ave. Y cuando vio a Jesús haciendo eso fue como, ya me arruinaron mi adoración de este día. Y a mí me había costado ahorrar para comprarla hoy. Y viene Jesús y no solamente arruina el sistema de negocios de la gente en el templo, de los pudientes del templo, sino que viene y también arruina probablemente la adoración de una persona muy genuina que ese día llegó con la mejor de sus intenciones a adorar a Dios y ese día no pudo, porque con todas sus limitantes y con todos sus esfuerzos llegó con todas las mejores de sus intenciones y ya no había cómo comprar palomas. Me llama la atención que a ellos les botó las sillas. Y me quedé, ¿por qué las sillas? Porque no se pudieran sentar, no sé. Pero les arruina el negocio también, ¿verdad? Y arruina lo complejo y arruina aquello que probablemente era muy genuino y de muy buenas intenciones. Ambas cosas viene Jesús y las arruina en el templo. Y entonces yo me ponía a pensar, eh, ¿cómo es esto similar a mi propia vida y a Jesús entrando en mi propia vida? Y es que esas cosas hace Jesús. Yo creo que Jesús, el Señor Jesús, no va a dejar nada en su vida que lo aparte de su propósito. El propósito del templo era adorar. Y viene Jesús y dice estas palabras, citando a los profetas. Mi templo será llamado casa de oración, si no recuerdo mal, eso está en Isaías. Y luego también dice, ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones, eso está en Jeremías. Y viene Jesús y lo primero que hace, aparte de irrumpir y arruinar cosas grandes y complejas, cosas pequeñas y muy bien intencionadas, viene Él y dice, miren, este no era el propósito. El propósito era casa de oración y ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Son dos cosas bien diferentes, ¿sí? Una casa es un lugar agradable y una cueva es un lugar incómodo. Y viene Jesús y dice, ustedes han cambiado el propósito de este lugar, ustedes han cambiado para qué este lugar estaba hecho y lo han convertido en algo que no debe ser. Y yo creo que el Señor, entrando en nuestras vidas este día, Domingo de Ramos, viene el Señor y nos va a decir, yo no voy a dejar nada en tu vida que te lleve lejos de aquello para lo que yo te hice. Yo esta semana le decía a alguien, mira, o sea, es que esas son las cosas que tenés que evaluar si te acercan o te alejan de tus objetivos. Y es algo que digo bien seguido. Eso que estás inventando, eso que estás haciendo, ¿te acerca o te aleja de aquello para lo que Dios te ha llamado? Si te aleja, es momento de evaluar y probablemente desechar eso que estás decidiendo. Y viene Jesús y cuando entra en nuestras vidas, lo primero que hace es que hay muchas cosas que hemos creado nosotros, como el sistema financiero del templo, que son complejas y que tienen mucho de nuestro esfuerzo y que nos dan mucha satisfacción y probablemente beneficios monetarios, emocionales. Usted póngale nombre, pero viene Jesús a nuestras vidas y como en el templo viene y nos dice, mira, eso a lo que tanto esfuerzo le has puesto, eso a lo que tantas ganas le has echado, no te está acercando a mí. Entonces, como vos decís que soy tu papá, que sos mi hijo, yo voy a tomar una decisión sobre tu vida y lo voy a destruir. Y duele, ¿verdad que duele cuando creemos que vamos a conseguir algo y nos los quitan de las manos? Fíjense que cuando comenzábamos comunidad bíblica, teníamos un grupo de alabanza con Chepe, no les voy a decir cómo se llamaba. ¿Ah? Y créanme que era un grupo de alabanza que nosotros la pasábamos bien. Íbamos a tocar a diferentes lugares, teníamos cierto renombre entre los bautistas del Salvador.
Y de repente todo el mundo empezó a tomar sus decisiones y todo el mundo empezó a dejar por su lado y yo sentía que me quedaba de aquello con lo que y yo le dedicaba una vez que nos juntamos, creo que 8 horas un sábado ensayando. Y la pasábamos bien, o sea, nos divertíamos, comíamos juntos, fuimos hasta la playa, ahí tengo unas fotos en lancha. Algunas de las personas de este grupo tenían una relación amorosa y ese grupo se desapareció y dejó de existir. Y yo a veces me ponía a pensar, ¿será que si ellos hubieran seguido unidos y si hubiéramos seguido tocando juntos, será que habrían nacido comunidad bíblica? Probablemente, de mi lado puedo decir que probablemente no. Pero yo analizaba eso, ¿será que el Señor me quitó eso que tanto disfrutaba yo, que de verdad le pusimos esfuerzo? Bueno, mucho del equipo que andamos aquí todavía de esa época era dinero nuestro. Y el Señor les dijo, ya estuvo, ya no. Y algo diferente y mejor viene en su lugar. Y yo creo que el Señor nos hace seguido cosas así. Puede ser algún trabajo que nos gustaba mucho, que de verdad lo disfrutábamos, que de verdad le echábamos ganas, que de verdad nos sentíamos orgullosos de lo que habíamos producido ahí y ya no está. Y hay personas que se quedan atrapadas en ese yo era tal y tal cosa, en tal y tal lugar. Y Dios siempre tiene algo mejor más adelante, ya sea mejor en nuestros términos o mejor en sus términos, pero mejor es mejor. Y el Señor nos va moviendo de situaciones, de relaciones, de un montón de cosas. Él viene y destruye aquello a lo que de verdad le teníamos amor y esfuerzo para llevarnos a su propósito, para acercarnos a Él. Y así como lo hizo en el templo, lo quiere hacer con nosotros. Y probablemente nos va a doler. Y probablemente yo estaba meditando mucho en estos días, Señor, ¿cómo puedo aprender? Hay cosas que Dios me ha quitado, hay cosas que Dios no me ha permitido, hay cosas que yo habría querido desarrollar y no he podido, y todavía tengo tiempo para desarrollar otras en su lugar. Pero yo me pongo, Señor, ayúdame a ser feliz, aún con aquellas cosas que no me quieres dar. Y se lo decía de verdad porque me sentía bien infeliz esta semana. Y yo le decía, Señor, tipo, no sé, lunes o más, lunes fue que yo me senté en el suelo afuera de la casa y yo me dije, Señor, de verdad que hay un montón de cosas que yo quisiera y que no las tengo y que de verdad detesto no poderlas tener y necesito que me ayudes a ser feliz sin ellas. Y creo que el Señor nos va a llevar a esta forma de vivir en la que Él destruye aquello que nos aleja de Él para acercarnos a Él y que también nos va a ayudar a ser felices aún con esas ausencias, esas cosas que creemos que nos faltan, que en realidad no nos faltan, no son necesarias. Entonces eso es una de las cosas que creo que Jesús quiere hacer con nosotros todavía, destruir aquello a lo que le hemos dedicado tanto tiempo pero que nos aleja de Él. Pero creo que hay otra cosa que el Señor quiere destruir y es lo que tiene que ver con el sacrificio de palomas. Nosotros tenemos en este lugar y afuera también hay muchas personas que tenemos, yo creo que los cristianos de verdad tenemos buenas intenciones, nos equivocamos mucho, yo me equivoco mucho con mis hijas, pero yo les digo así, yo no tengo mala voluntad hacia vos, yo te deseo que te vaya bien, te deseo lo mejor. Sí, a veces tomo decisiones disciplinarias que no te van a gustar y te van a servir, y muy poquitas veces tomo malas decisiones sobre vos que yo reconozco como errores, pero todo está envuelto en muchas buenas intenciones. Y hay muchas buenas intenciones que al Señor no le interesa conservar. Y entonces viene y destruye esas buenas intenciones también. A veces tenemos deseos bien nobles, pero que pueden alejarnos del Señor. Y esto se da mucho en las relaciones. Hay personas que decimos, no, es que yo sé que esa persona puede cambiar, es que yo sé que si le invierto a ese discipulado, que si le invierto a esta persona, yo sé que algo bueno va a suceder y muchas veces Dios nos va a decir, mira, ya deja de insistir. Yo sé que tienen buenas intenciones, pero no es
pues, a veces toca aceptar, y esto me ha pasado a mí, trabajando con jóvenes hace años en un colegio, siempre se me pegaban los que más mal me caían, siempre andaban atrás mío, y yo, ¿por qué me buscan a mí? Y habían personas con las que yo quería insistir, a las que yo quería ayudar y que no. Y que tal vez más adelante conocían a alguien y esas personas sí les ayudaban. Y esas personas sí funcionaban con ellos. Y Dios me ponía a pensar, mira, es que yo le voy a proveer a todo el mundo lo que necesita, pero no todo el mundo te necesita a vos. Y tenemos que aceptar ese hecho. No todo el mundo necesita a Guillermo Santos, todo el mundo necesita a Jesús, pero no todo el mundo me necesita a mí. Y entonces a veces viene Dios y nos dice, ya estuvo, ya no más. Me pasó con una de esas relaciones así de discipulado. Yo me había ido buscando a esta persona, me había invitado a un evento, fui al evento y durante el evento me llama otra persona que es muy, muy, muy importante en la fe para mí, un buen amigo muy importante en la fe. Y me llama y me dice, se murió mi abuelo o mi abuela, no me acuerdo quién de los dos fue. Se murió mi abuelo, creo que el abuelo fue, se murió mi abuelo y yo estaba bien lejos por estar en ese evento y mi carro andaba ese día en la noche y no pude salir a estar con esta persona con la que Dios me había puesto a trabajar en ese momento, a discipular en ese momento, por estar insistiendo en alguien que ya no quería nada con Jesús. Y cabal, cuando colgué la llamada, sentí como que Dios me dijera, no estás donde tenías que estar. Porque nuestras buenas intenciones muchas veces nos alejan del propósito que Dios tiene para nosotros. Y entonces esa persona pobre que llegó a adorar ese día y que no encontró con qué comprar, pues esas son como nuestras buenas intenciones también. Que a veces tenemos que desistir de ellas porque también nos alejan de Dios. No es pecado, tal vez, pero no nos acercamos al Señor. Entonces, cuando Jesús entra en nuestras vidas, Él demanda que nos acerquemos a su propósito. Y, y nos va a ayudar por medio de apartar aquello que es muy, muy bueno, que nos ha costado. No sé si es muy bueno, pero nos ha costado. Y nos va a quitar aquello que, pues sí, que son esas buenas intenciones, pero que todo nos aleja de Dios. Y probablemente no nos va a gustar. Y eso es lo que pasa en este pasaje más adelante. A la gente no le gustó. Pero ¿qué pasa inmediatamente después de que Jesús arruina estos dos aspectos de la adoración del templo desde esa época? Jesús viene y cita las escrituras. Y eso es algo que es bien importante en este pasaje, porque ya van a ver, 3 veces las escrituras tienen mucho que ver con lo que Jesús hace. Y en este momento viene y toma la escritura como una regla para medir, para evaluar. Ok, gente, el propósito era uno y ustedes se han equivocado. Viene Jesús y nos dice, volvamos a ver cuál es el propósito por medio de la escritura y corrijamos aquel error. Y creo que eso es algo que tenemos que incluir ahora en nuestras vidas. Venimos y Dios nos destruye nuestros planes, nos destruye nuestras buenas intenciones y lo primero que hacemos es quejarnos, enojarnos. Y es válido enojarse y es válido sentirse triste. Pero lo primero que hace Jesús es tomar las escrituras y decir, ok, ¿qué está pasando? Evaluemos, pensemos qué dice la Biblia acerca de esta situación. Y viene y dice, casa de oración, no cueva de ladrones. ¿Qué le puede estar diciendo a usted? No sé. A mí me ha dicho enseñar la Biblia. Yo tenía esa idea muchas veces del Señor. Nos llevaba a lugares y orábamos por personas y el Señor nos hablaba y les decíamos a estas personas, Dios, creo que me está diciendo esto y esto para vos, quiero orar por vos y de repente, no sé si solo fui yo, pero se nos metió, somos profetas. Bueno, al menos a mí se metió. Hasta que un día Dios me dijo, no, 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 es enseñar la Biblia, es enseñar la Escritura. A eso te he mandado, no estar haciendo otras cosas. Entonces es lo que Dios nos ha pedido, no lo demás.
Y Jesús viene y evalúa el templo de esa forma, y creo que podemos empezar a evaluarnos igual. ¿Qué es lo que Dios me pidió que yo hiciera? ¿Y por qué no lo estoy haciendo? Y empezar a tomar decisiones en direcciones hacia el Señor. El Señor cita la Escritura para recordar el propósito original y las faltas actuales. Hermanos, la próxima vez que el Señor nos destruya algo que de verdad le echamos ganas, o que nos haga ver que nuestras buenas intenciones no son lo que Él está esperando, abramos la Biblia y veamos por qué es que estamos tan alejados de Él. Evaluemos aquello que Él nos ha pedido a la luz de las Escrituras y volvamos al Señor. Es lo primero que pasa con Jesús en el templo. ¿Qué pasa después? Dice el 14. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. Y a mí me llama mucho la atención. Solamente ese versículo me llamó mucho la atención porque, vaya, miren, Jesús viene de entrar por las puertas de la ciudad, de que todo el mundo hizo el gran alboroto, un montón de volados tirados en el suelo, la gente gritando, entra al templo. Primero viene Jesús de una fiesta, quiero que se pongan ahí un poquito. Viene Jesús de una gran fiesta en la calle, entra al templo y se enoja porque está enojado. Nadie que no está enojado va a hacer estas cosas que hizo. Viene Jesús y se enoja. Acuérdense de la vez que han estado más enojados. Viene Jesús y se enoja y empieza a tirar todas las cosas del templo. Creo que nunca nos han dejado hacer eso a nosotros, ¿verdad? Como que, ¿por qué estás aventando las cosas? Pero nadie nos ha dejado aventar. Jesús sí. Jesús empezó a aventar de todo por todos lados. Y obviamente a la gente que estaba vendiendo no le gustó. Probablemente uno que otro se enojó. Probablemente alguno forcejeó contra Jesús. O sea, esto fue un deschongue total. Y Jesús estaba de la bulla de la fiesta afuera, al relajo que vino a hacer en el templo. Y me llama la atención que viene y dice que se le acercan unos enfermos y los sana. ¿A qué hora? O sea, ¿en qué momento? Yo cuando estoy enojado y me vienen a pedir, papi, quiero agua, cállate, hombre. O sea, no es el momento. Pero vienen con Jesús y le dicen, Jesús, estamos enfermos, y viene Jesús y los empieza a sanar. Eso habla de cuáles son las prioridades de Jesús. Habla mucho de dónde está su corazón. No estaba en el negocio, no estaba en la religión, estaba en las personas. Entonces, hay varias cosas de este pasaje que me llaman mucho la atención, y es que este pasaje también es escritura. En el sentido de la parte anterior también está los profetas en el Antiguo Testamento, y hasta Jesús mismo cuando habla con Juan el Bautista usa a los ciegos, a los cojos, a los sordos. Cuando le preguntan, ¿vos sos el Mesías? Jesús dice, los ciegos ven, los sordos oyen. Y estos son una imagen o son una señal del estado de Jesús. Él es el Mesías, Él es el que debía venir. Y cuando la Biblia habla de los ciegos y los sordos y los cojos, y cuando viene Jesús y lo que hace en medio de todo el alboroto del templo, viene y empieza a sanar gente, y empieza a sanar cojos y ciegos, Jesús no lo está haciendo. Esto es una declaración de quién Jesús es. Viene y dice, ok, voy a hacer el gran alboroto, y lo primero que voy a hacer es lo que los profetas han venido diciendo que el Mesías hace: sanar ciegos, sanar cojos. Y entonces Él viene y en medio de todo lo que está pasando hace una declaración: yo soy el Mesías, el que las escrituras, los profetas han venido hablando. Yo soy el que puede sanar el cuerpo y lo voy a hacer. Eso es lo que yo soy, el Cristo. Es una declaración poderosa de quién es Él. Y no solo es eso, sino que también las acciones de Jesús están dictadas por las escrituras. Se pudo poner a hacer cualquier otra cosa y decidió hacer lo que las escrituras decían que Él era. ¿Cómo me afecta a mí esto? Uno, yo sí creo que la Biblia habla mucho de quiénes somos. No solo de cómo nos creó, no solo de lo que algunos llaman
palabra bien rebuscada, la antropología bíblica, lo que la Biblia dice que el hombre es, lo que la Biblia dice que el ser humano es. La Biblia sí dice lo que el ser humano es, pero no solo dice eso, también dice lo que somos en Cristo. Y entonces si nosotros tuviéramos el conocimiento de la escritura, y alguien me decía una vez en una clase, pues sí, pero mira, estamos estudiando aquí para predicar, pero y el hermano de allá del cantón que no tiene para venir a estudiar con nosotros, que ya es pastor, y yo lo detuve y le dije, ¿y a vos quién te ha dicho que nosotros sabemos más que él? Si ese señor agarra la Biblia todos los días y él la leyó 5 veces más que vos y yo, ese señor sabe más que vos y yo. Una persona solamente necesita la escritura para saber, para conocer al Señor. Y si la leyéramos una y otra y otra y otra y otra vez, como a veces leemos otras cosas, tendríamos el conocimiento suficiente acerca de quién es Dios y quiénes somos en Jesús. Cuando Jesús viene y hace una declaración sobre él mismo, no la hace en el vacío, la hace en las escrituras. Y cuando Jesús viene y decide actuar, no lo hace por su propia cuenta, lo hace con base en lo que las escrituras dicen que él hacía. ¿Qué dicen las escrituras que nosotros somos? ¿A qué nos ha llamado la escritura? ¿Cuáles son nuestros dones? ¿Qué nos ha revelado el Espíritu Santo por medio de nuestra propia búsqueda en la palabra de Dios, que es nuestro lugar en la iglesia? Cada uno de los que estamos aquí tenemos un lugar en esta gran familia, en todo el mundo. Algunos son profetas, otros son maestros, otros son pastores, otros son evangelistas, otros son apóstoles. Todos tenemos un lugar. Pero si todavía no hemos descubierto ese lugar, es porque nos falta relacionarnos con el Señor, porque nos falta relacionarnos con las Escrituras, con el Espíritu Santo. Jesús lo tenía claro. Creo que es tiempo para que nosotros también empecemos a buscar qué somos en Jesús, quién somos en Jesús. Y por último, lo que les decía, las prioridades, Jesús estaba interesado en sanar. Yo creo que Él también nos quiere sanar a nosotros. No quiero sobre espiritualizar el pasaje, ¿verdad? Pero sana la vista es sana el caminar. Tal vez hay cosas que Dios quiere sanar en nosotros que nos impidan seguir avanzando y que nos impidan ver la vida como Él quiere que la veamos. Entonces, Él quiere sanarnos porque quiere que podamos caminar y seguirlo y entender las cosas como Él las entiende. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. Pongamos claras nuestras prioridades y pongamos claras nuestra identidad en el Señor. Y hagámoslo por medio de la palabra de Dios. El consejo que yo escuché una vez es, si vos lees la Biblia varias veces de pasta a pasta, vas a empezar a ver conexiones entre pasajes que nunca habías notado antes. Pero hay que hacerlo rápido. Leerla una y otra y otra y otra vez. Yo les puedo decir, esto ya lo probé una vez. Yo estaba con mucho insomnio hace años y me leí todos Romanos en una noche, así que se puede. Si yo lo leí todo en una noche, se puede, porque yo no me distraigo bien fácil. Entonces, pero sí se puede. Yo lo hice una vez y seguramente alguien que tiene una mayor capacidad puede leer la Biblia mucho más rápido que yo. Leámosla una y otra y otra y otra y otra vez. Y el Señor nos va a empezar a enseñar cosas que no habíamos visto antes. Es como esas películas que uno las ve. Mi hermana que estaba cantando aquí al frente. Vio cuántas veces viste a Nacho Libre en un solo día, como 7 veces. Nunca entendí, le agarró, estábamos chiquitos. Y ella descubrió Nacho Libre ese día y la vio y la veía y terminaba y la volvía a poner y la volvía a poner. Para que no te esté molestando, ponerle Nacho Libre. ¿Que cuántos años teníamos? No me acuerdo, estábamos bien Ahora ya chiquitos. sabes a dónde aprendió su golpe. Lucha libre. Mira, me puso gordito.
Pero cuando uno ve una película como yo, Frozen, con mis hijas, uno empieza a notar ciertas cosas que tal vez la primera vez no lo vimos. La escritura es igual. Entre más la leamos, más vamos a notar cosas que antes no veíamos. Y tres, la otra cosa que pasa es que hay incredulidad. Dice que los maestros, ¿cuál es aquí? Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban: alaben a Dios por el hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús: ¿oyes lo que dicen estos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las escrituras? Pues dicen: a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Estos maestros no creen, y ante la incredulidad, el Señor filtra toda esta experiencia de adoración con la escritura de nuevo. La escritura al principio es la que nos evalúa, luego la escritura es la que dice cómo debemos actuar, y por último aquí la escritura se vuelve los anteojos por los cuales examinar una experiencia. Todo esto es una experiencia. Lo que le pasa a Jesús es toda una experiencia. El experimentar el rechazo de los líderes religiosos y la adoración de los niños en el templo son una experiencia bien curiosa. Pero viene Jesús y no la mira a través de cualquier lente, la mira a través de la escritura. Y viene y cita el Salmo 8 y dice: de los niños y de los bebés de brazo, de los que maman, dice una versión. Dice aquí: les has enseñado a darte alabanza. Si permitimos que el Señor entre y cambie las cosas que estamos haciendo, y luego vemos todas nuestras acciones por medio de la Escritura y dejamos que estas las dicten, van a haber reacciones. Una reacción común es el rechazo de otras personas, el rechazo incluso dentro de ambientes religiosos que parecieran muy piadosos. El seguir las escrituras, como decía Wimber, que le decían: solo vamos a hacer lo que está en este libro. Y él decía: quizás no lo han leído, porque hay un montón de cosas bien raras en la Biblia. Una que siempre me daba risa, que siempre asustábamos a la gente, era cuando de repente estábamos orando, nos me pasó varias veces, y de repente yo iba a la cocina cuando estábamos en mi casa, ¿verdad? Y de repente yo sentía del Señor como que: mira, ungido con aceite, ¿verdad? Y cuando yo llegaba con el poquito así de aceite en la mano, se quedó: ¿qué va a hacer este? Mío? Yo sé que es raro, aguantame un poquito, vamos a orar. Y yo sé que el Señor puede hacer algo por vos, y nos pasó un par de veces que el Señor sonaba gente con esa práctica. Pero hay cosas bien extrañas en la Biblia. Tráigame el aceite ahorita. No, mentira. Hay cosas bien extrañas en la Biblia. Y de repente evaluar las experiencias por medio de ella nos va a dar ciertas sorpresas. Aquí lo que pasa es que esta gente no cree, y de repente hay otro grupo que sí cree y que está adorando al Señor. Y yo creo que si nosotros empezamos a ver esas reacciones que nuestra vida en el Espíritu puede causar, vamos a necesitar ayuda para comprenderlas. Siempre vamos a necesitar. Miren, por ejemplo, yo les puedo hablar de criar niños. No lo hago muy bien, pero lo hago bastante. Entonces, mis hijas saben que no lo hago muy bien, pero lo hago bastante. Y muchas veces lo que más pasa cuando está uno criando, no me van a dejar mentir, aquí hay muchos papás más experimentados que yo, es que todo el mundo se quiere meter. Y todo el mundo tiene la razón, y todo el mundo tiene experiencia, más experiencia que uno, y todo el mundo sabe que es lo correcto. Y entra uno en duda. Por ejemplo, yo no soy, y esta es una conversación que tuve muchas veces, yo no soy policía, ni soy militar, y mi forma de ser no es sargentón. Y esta conversación la tuve tantas veces, y siempre yo al final de esas conversaciones me quedaba: ay, disculpa, pero es que yo soy el papá, poder asumir ahí varias cosas.
varias veces después de tener esas conversaciones yo me quedaba y si de verdad estoy equivocándome, y si de verdad estoy haciendo las cosas mal, y si de verdad yo no tengo la razón esta vez. Y creo que es bueno cuestionarse, pero ante la duda, pues, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña en la Biblia acerca de ser papás? Nos enseña muchas cosas. Comenzando con el Padre y Jesús. Yo estaba escuchando esta semana no sé qué, esta señora escribió un libro, a saber qué será psicóloga, será. Pero entre todo lo que hablaba, que se veía muy técnico, de repente sacó un pasaje de la Biblia y ahí yo me quedé, y esta maestra con razón me gustaba lo que estaba oyendo, ¿verdad? Porque mucho de lo que ella estaba hablando resonaba mucho con la escritura y decían es el pasaje que más habla a la paternidad, dice esta señora, es el pasaje del bautismo de Jesús. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Tres cosas que muchas personas poco escucharon de su papá, que le dijeran, vos tenés un lugar a donde perteneces, yo te amo y cuando te veo me siento orgulloso de vos. Y hay un montón de personas que nunca escucharon eso. Jamás escucharon que su papá les dijera, te amo. Jamás escucharon que su papá le dijeran, este es tu lugar para siempre. Y jamás escucharon, estoy orgulloso de vos. Y hasta hay chistes de eso. Hay memes. Bueno, no sé si memes, hay TikToks en YouTube de hombres, por vulgar que les parezca esta imagen, de hombres como pagándole a una prostituta para que ésta les diga, me siento muy orgulloso de cómo le estás echando ganas y empiezan a llorar en el video. Y dice, si ese chiste existe, es porque hay una realidad detrás de él. Habrá mucha gente a la que nunca le han dicho te amo, estoy orgulloso de vos. Y la Biblia nos enseña que ser un buen padre es eso. Es decirle a alguien, vos sos mi hijo, yo te amo y me siento orgulloso de vos. Y hay personas que me han aconsejado cómo debería criar, que no pueden ni decir te amo, sin que algo extraño pase por sus mentes. Entonces yo me quedo, Señor, de plano que tiene la razón, no soy yo ni ella, sino que sos vos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar la palabra de Dios y voy a empezar a filtrar toda mi experiencia por ella. Y si algo que yo estoy haciendo no pasa el filtro, entonces lo voy a dejar de hacer. Pero no solo porque alguien más me lo venga a decir, voy a empezar a sacar de mi vida cosas que probablemente estoy haciendo por el Espíritu. Y esto es lo que hace Jesús aquí. Viene y le dice, mira que no están viendo lo que están diciendo. Y él le dice, bueno, ¿y ustedes que no han escuchado las escrituras? Ahí dice que cosas como estas van a pasar. Es algo con lo que tenemos que tener eh, valor de poderle decir. A veces toca, ¿no? Decirle a alguien a quien amamos mucho, mira lo que estás diciendo, lo que estás haciendo no va con la Biblia. Y si vos querés hacerlo, dale, pero no me lo vas a imponer a mí. Pueden ser papás, hermanos, hijos, póngale nombre, jefes. Siempre nuestra experiencia debe ir filtrada con la palabra de Dios. En medio de la duda, en medio de la incredulidad, la palabra de Dios es la que gobierna. Y créanme que muchas veces seguir la palabra de Dios nos va a costar muchas relaciones, muchos trabajos, no sé. Póngale usted el nombre. Yo puedo pensar en un par de personas con las que no me llevo porque precisamente yo le dije, no, eso no va conmigo, no va con mi familia, no va con la palabra de Dios, no te lo voy a permitir. Y no nos volvimos a hablar. Pero tenemos que tener el valor de hacerlo. Creo que ante la irrupción del Señor, la mejor explicación siempre va a venir de la Escritura. Y su irrupción nos debe causar adoración. Cuando el Señor irrumpe en nuestras vidas, por extraño que sea, nos debería causar adorarle. Venir y sentir. Y no quiere decir que vamos a cantar, no todos podemos cantar, no todos podemos tocar, pero yo les puedo decir los momentos más significativos de adoración que yo he podido tener han sido en el patio de la casa. Yo solo. Y han sido momentos en los que yo le puedo decir al Señor, Señor, gracias
te alabo, sos lo mejor que tengo en la vida, no hay nadie como vos, no te cambio por nada. Y eso es adoración. Eso nos debe causar, el irrumpir del Señor en nuestras vidas nos debería causar adorar, poder arrodillarnos y decirle, Señor, mis rodillas solamente se doblan ante vos. Hermanos, hermanas, que este domingo de Ramos el Señor venga y pues al final yo creo que el Señor nos abre la puerta y su acceso a Él es para el que quiere, ¿verdad? Y el Señor viene y nos dice, mira, si vas a entrarle a esto, si vas a estar conmigo, sabe que voy a tomar decisiones sobre vos. Probablemente voy a arruinar cosas que te gusten, probablemente voy a arruinar tus buenas intenciones, pero te voy a sacar más a ti. Luego, tenemos que empezar a actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que empezar a buscar en la Biblia cómo es que debemos vivir. Si no estamos viviendo, si nuestras acciones no están siendo dictadas por la Escritura, entonces tenemos mucho que ir a aprender. Y por último, ante la duda, la Escritura debe ser el último y el máximo filtro. Si Jesús va a entrar en nuestra vida, va a causar cambios, va a causar incomodidades, va a causar un montón de cosas, pero no nos ha dejado ciegas. Miren, yo a veces, alguien hablaba conmigo y me decía, no, pero Abraham era bien pecador, y que Jacob era bien pecador, y yo le digo, pero mira, ellos ni Biblia tenían, boludo. O sea, ellos sí de plano iban así, a tienta, papá. Pero nosotros, el Señor nos ha dejado escrito un montón de cosas, donde nosotros podemos venir y entender el corazón de Dios y sus intenciones para nuestra vida. Y creo que es momento que empecemos a agarrar en serio las Escrituras, porque el Señor nos agarra en serio a nosotros, tan en serio que se mete en nuestras vidas y nos lleva en su dirección. Amén. Oremos. Gracias, Señor Jesús, porque viniste, porque entraste a nuestras vidas, a nuestro mundo, Señor. No solamente eres una idea, sino que de carne y hueso te sentaste en un asno y caminaste en el mismo mundo que nosotros caminamos hoy. Señor, solamente te pedimos que esa irrupción en nuestras vidas cobre sentido, que le demos valor, que podamos vivir a la altura de tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie una vez más para orar juntos por medio de las ofrendas y oremos. Señor, te damos gracias porque nos das lo necesario y queremos darte un poco de lo mucho que tú nos das. Señor, te pedimos que bendigas las ofrendas, que las multipliques y que las podamos administrar bien. Señor, danos sabiduría para utilizar los recursos que nos das. En el nombre de Jesús. Adoremos juntos. Digamos que Dios es bueno.
El bien y la misericordia me perseguirán por todo el día de mi vida, dice el Salmo 20, ya no veo. El Salmo 23:6. Gracias, Señor, porque estamos confiados que tú estás con nosotros, que tú te interesas por nosotros y tienes el control de nuestras vidas. Quiero pedirte que puedas enfocarnos en lo que tú quieres, Señor, que tú seas nuestra visión y no importa dónde estemos, que podamos seguir tu voluntad, hacer tu voluntad, Señor. Te pido que nos cuides en nuestro camino, en nuestros hogares, que podamos compartir tu palabra con las personas que nos rodean. Te pido que permitas esos espacios en los que podamos hacerlo, que puedas tocar corazones de otras personas que no te conocen. En el nombre de Jesús, amén. Eso es todo. Bendiciones. Nos vemos el otro domingo.